con el público. Entonces escuchemos para que después, si nos retiran del recinto, sepamos por qué nos retiraron. ¿Listo? Los jurados están encargados de vigilar que los participantes del Festival del Saber respondan de manera autónoma, es decir, sin mirar las respuestas de los demás compañeros. Vigilar para que las barras acompañantes no les indiquen a los participantes las respuestas de cada pregunta. Anular las preguntas cuyas respuestas consideren fueron inducidas por las barras o por el público participante. Llevar un registro de los puntajes de cada participante de tal forma que si se presenta alguna falla técnica, se pueda tener el puntaje en diferentes momentos de la competición. Resolver los casos de algunos puntajes en los cuales se presente alguna falla técnica de la plataforma durante la competición. Determinar al final de la competición la posición de cada uno de los participantes de acuerdo con el registro arrojado en la plataforma del concurso. El festival va a estar premiado de la siguiente manera. Los premios en esta categoría se entregarán a los 4 participantes de la siguiente manera. El primer puesto recibirá un premio de 600,000 en efectivo y un trofeo que lo acredita como ganador de su categoría. El segundo puesto recibirá 400,000 pesos en efectivo y el respectivo trofeo que lo acredita del segundo lugar. El tercer puesto recibirá 200,000 pesos en efectivo y un trofeo que le acredita el tercer lugar de su categoría. Y el cuarto puesto, o quien quede en la cuarta posición, recibirá un reconocimiento de 400,000 pesos, de 100,000 pesos en efectivo, Y este reconocimiento que hace la administración municipal en cabeza de su secretario Diego Macías es porque consideramos y también premiamos el esfuerzo, la valentía y la capacidad de los 4 chicos, chicas que se presentan en cada categoría. Llamamos entonces a los participantes de esta categoría B. Representando la institución educativa F. Gómez, llamamos a José Daniel Ríos Pulgarín. Ahí pueden intervenir las barras. De la institución educativa F. Gómez, llamamos a Josué Muñoz Quintero. Les recordamos que en esta categoría están los estudiantes de 6º y 7º. De la institución educativa John F. Kennedy, sede Jaime Marulanda Valencia, vereda La Sonadora, Juan Pablo Pérez. De la institución educativa John F. Kennedy, sede El 5, Sebastián Marín Tilano. Nuevamente, como recomendación a las barras, en la pantalla va a aparecer la pregunta. Yo voy a leer la pregunta y mientras yo lea la pregunta y se dé el tiempo de respuesta, debemos de estar en completo silencio. Cualquier murmuración, cualquier murmullo ahí o cuchicheo que llamamos interfiera en la pregunta, queda anulada la pregunta o la puntuación. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y nos ayuden con eso. Cuando en la pantalla muestren los resultados, ahí las barras, los acompañantes pueden intervenir. ¿Estamos listos? Vamos entonces a iniciar con el proceso de ingreso a la plataforma.
Muchas gracias. Juan Pablo, Sebastián, Daniel y Josué. ¿Estamos ahí? Primera pregunta, categoría B, estudiantes de sexto y séptimo. Volvis ingresó, hola, por favor. Si la persona que está ahí en la competencia no se retira, no podemos iniciar. Ok, muchas gracias. Primera pregunta entonces. Lee el siguiente texto y responda. Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wan Lun. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas. Pero toda su vida había tenido una secreta aspiración: cortar tan rápidamente la cabeza de una persona que ésta quedara sobre el cuello, posada sobre él. En su año 76, un día de ejecuciones, él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Llegó el 12º hombre, empezó a subir el patíbulo y Wan Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo la escalera. Cuando llegó arriba, se dirigió al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía?, le preguntó. ¿Has sido tan rápido rápido al decapitar a los otros? Fue el gran momento de Wan Lun. Había coronado el trabajo de toda su vida. Se volvió hacia su víctima y le dijo: tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor. Wan Lun le pide al hombre que incline la cabeza para A, demostrar que ya había sido decapitado y su cabeza finalmente se separe de su cuerpo. B, conceder el deseo del hombre de morir rápidamente y sin dolor. C, exponer al público que una persona puede continuar viva aunque no tenga cabeza. D, ridiculizar al hombre que no se ha dado cuenta que fue decapitado.
Respuesta correcta, la A. Profe. Muy buenos días para todos. En este párrafo tenemos la siguiente oración. Llegó el 12º hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo la cabeza. Es decir, que ya estaba o no estaba decapitado. ¿Qué dice el público? Ya estaba decapitado, ¿cierto? Entonces, por eso la respuesta correcta es la A, demostrar, ¿cierto? Lo hizo con tal rapidez que quería demostrar que ya había sido decapitado. Es decir, que decapitado continuó subiendo las escalas. Felicito a los niños por su excelente nivel de comprensión de lectora, porque de los 4, 3 acertaron a la respuesta. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Y la puntuación inicia entonces de la siguiente manera. Sebastián, 1000 puntos. Juan Pablo, 1000 puntos. Josué, 986 puntos, perdón. Daniel, 0 puntos en este momento. Pedimos a Ola que se retire, por favor, de la plataforma. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Una parcela tiene forma triangular. Sus dimensiones están dadas en metros, tal como se indica en la figura. Sabiendo la medida del ángulo, es 27 aproximadamente. La medida del ángulo es aproximadamente A, 37, B, 33, C, 30, D, 27. Respuesta correcta, la B. Profe. Muy buenos días para todos. Bueno, esta pregunta pertenece al pensamiento geométrico. Acá, básicamente lo que debemos aplicar es una propiedad que se cumple para todos los triángulos. Y la propiedad es la siguiente. La medida de los ángulos internos debe sumar 180 grados. En la figura podemos observar que ya tenemos un ángulo interno dado, que es 120, ¿cierto? Y en el ejercicio nos dan una premisa, que es que el ángulo beta, el que está en la parte derecha, mide 27, ¿cierto? Entonces tenemos 120 más 27 del ángulo beta, nos daría, ¿cuánto? 147, ¿cierto? ¿Y cuánto le falta a 147 para llegar a 180? La respuesta correcta sería 33 grados, que corresponde a la opción B. Muchas gracias, profe. Y la puntuación entonces queda de la siguiente manera. Continúa igual, Sebastián 1000 puntos, Juan Pablo 1000 puntos, Josué 986 puntos, Daniel 0 puntos en esa segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Teacher, bienvenido. Good morning, everybody. Good morning.
Ok, aquí tenemos la pregunta número 3. Dice, lee el texto. Saul usually gets up at 6:30 a.m. He brushes his teeth, has breakfast, and takes the bus to school. After school, he does his homework and sometimes plays football with his friends. Traducido al español. ¿Ellos ya respondieron? No. Entonces, cuando la respondan. Ok. Opción A, he takes the bus. Option B, he does his homework. Option C, he eats breakfast. And option D, he goes to bed. Ok, acá traducido al español nos dice que Saúl se levanta a las 6:30 am, se cepilla, desayuna y toma el bus para el colegio. Después del colegio, aquí está la clave, he does his homework, hace su tarea. And sometimes plays football, y algunas veces juega fútbol con sus compañeros. Entonces, después del colegio, la pregunta es, ¿qué hace Saúl después del colegio? La opción correcta es, hace su tarea. La opción correcta es la B. Gracias, profe, muchas gracias. Y ahora sí las barras. La puntuación entonces queda de la siguiente manera. Cambia nuestra posición. Josué, 1983. Daniel, 1000 puntos. Sebastián, 1000 puntos. Juan Pablo, 1000 puntos. Le recordamos que cuando ambos participantes aciertan en la respuesta correcta, la puntuación varía es en el tiempo de respuesta, ¿listo? En el tiempo que el participante utiliza para responder. Pasamos a la pregunta número 4. En un ecosistema se observa que los zorros se alimentan de conejos y estos a su vez de hierbas. Si disminuye la población de hierbas, ¿qué efecto se espera en la cadena alimenticia? A, aumento de la población de conejos. B, disminución de la población de conejos y zorros. C, aumento de la población de zorros. D, estabilidad en las poblaciones. Buenos días. Bueno, en esta pregunta estamos viendo ecosistemas. Entonces, la pregunta es muy clara, ¿cierto? En la cadena alimenticia dice que el conejo consume hierbas y a su vez el zorro consume conejos. En el momento que haya una disminución de hierbas se va a ver afectado la población de conejos y a su vez se va a ver afectado también la población de zorros. Entonces, la respuesta correcta es la B. Disminución de la población de conejos y zorros. Muchas gracias, profe. Y da la respuesta correcta, la puntuación entonces de la siguiente manera. A ver las barras. Josué, 2983. Daniel, 2000 puntos. Sebastián, 2000 puntos. Juan Pablo, 2000 puntos. A nuestra quinta pregunta. Eso ya está ahí. A nuestra quinta pregunta, la puntuación muy pareja. Y la quinta pregunta es la siguiente. Lee y responde. El periodo arcaico en América, que comienza en el 8000 antes de Cristo, coincide con el final de las glaciaciones, lo cual produce cambios importantes
en la organización social. Esto permite entender que la primera gran revolución agrícola generó a. La introducción de nuevas técnicas de transporte interoceánico. B. Procesos de sedentarización de las comunidades primitivas. C. Transformaciones sociales que iban de las tribus a los clanes. D. Conflicto dentro de las sociedades por la escasez de alimentos. Silencio para el tiempo de respuesta. Profe. Bueno, buenos días para los que no había visto, que no estaban. Acá la opción correcta es la B, porque con la aparición de la agricultura permitió que los pueblos primitivos se formaran aldeas, o sea, se volvieran sedentarios, ya dejaran de ser nómadas. Por eso la opción correcta es la B. Muchas gracias, profe. Y así la respuesta entonces, la opción correcta la B. La puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 2.998. Josué, 2.983. Sebastián, 2.000 puntos. Juan Pablo, 2.000 puntos. Daniel tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Pregunta número 6. Las células son las unidades básicas estructurales fundamentales de los seres vivos y se pueden clasificar en 2 grupos, eucariotas y procariotas. A continuación, se observan dichas células y algunas de sus partes. Teniendo en cuenta la información, ¿qué tienen en común los 2 grupos de células? A. Presentan la misma forma. B. Presentan ribosomas. C. Presentan núcleo. D. Presentan mitocondrias. Silencio, por favor. Respuesta correcta, la opción B. Profe. Bueno, en este tenemos que tener claro que la diferencia entre una célula eucariota y una procariota es que la célula procariota carece de núcleo. En cambio, las eucariotas son células más complejas. Por eso tienen una forma más estructurada. Si podemos mirar en la parte o organelo que las dos tienen son los ribosomas. La pueden identificar en las 2 partes de cada una de esas células. Entonces la opción B es la correcta. Gracias, profe. Antes de mostrar ahí, profe, nuevamente, chicos, silencio total. Lo que ustedes murmuran ahí se escucha acá. ¿Listo? Entonces, que no nos veamos obligados a anular la respuesta porque se escucha. ¿Listo? Y dada la respuesta correcta, las puntuaciones quedan así. Daniel, 3.995. Josué, 3.983. Sebastián, 2.000 puntos. Juan Pablo, 2.000 puntos. Séptima pregunta. Teacher. Lee detenidamente el texto y complétalo de acuerdo a las opciones presentadas. Chichén Itzá. In 2007, Chichén Itzá, el castillo, was, espacio, space, one of the 7 wonders of the world, espacio, in an international vote. Option A, name after. Option B, naming before. Option C, say before. Option D, name since.
En esta pregunta debíamos completar la opción correcta. Cada opción tenía dos opciones que nos iban a completar estos espacios. Es una pregunta que está en pasado simple, inicia en 2007, en 2007, en el 2007, Chichén Itzá, el castillo fue, la opción correcta es la A, tenemos el verbo nombrar en pasado, los verbos, es un verbo regular, los verbos regulares terminan en ed, entonces fue nombrado como una de las 7 maravillas del mundo, después, after, después de. Esa preposición es la más apropiada para completar la frase, después de una votación internacional. Entonces la correcta es la A, no aplicaba la B porque teníamos preposición antes, naming, ahí no aplica. La C tiene el verbo decir, que no aplica. En el caso de el castillo fue decir, no tiene coherencia. Y acá en la D también tenemos desde, está el verbo nombrar pero en presente. Y tenemos la preposición desde, una votación internacional, entonces no aplica. La correcta es la A, fue nombrado como una de las 7 maravillas después de una votación internacional. Muchas gracias, profe. Yo también le hubiese explicado así. Y pasamos entonces a la puntuación. Josué, 4.983 puntos. Daniel, 3.995. Juan Pablo, 2.998. Sebastián, 2.000 puntos. Continuamos entonces. Pregunta número 8. Don Roberto conduce un taxi. Él registró en la siguiente tabla la cantidad de recorridos que hizo el domingo y el valor de cada recorrido. Don Roberto realizó el siguiente procedimiento para calcular el dinero que ganó ese día. Paso 1. Multiplicó el valor de cada recorrido por la cantidad de recorridos realizados. Paso 2. Sumó los resultados encontrados en el paso 1. Paso 3. Al resultado obtenido en el paso 2 le restó 30.000, que fue lo que gastó en gasolina. ¿Cuánto dinero ganó don Roberto en ese día de trabajo? Bueno, buenos días. Dentro de esta pregunta nos va a tocar hacer una omisión a la pregunta por una situación de la presentación como tal. El gráfico está incompleto, es decir, el gráfico debería demostrar la cantidad de dinero por cada uno de los recorridos del señor Roberto. En este caso no entendemos del por qué no quedó la gráfica completa, entonces yo le pido el favor entonces al jurado de que omitamos la pregunta. Enseguida cuando yo lo pase, yo simplemente le digo omitir y seguimos y continuamos con la pregunta siguiente. ¿Vale? ¿Listo? ¿Está entendido la dinámica de la pregunta? ¿Por qué se omite? Listo. Porque si no, ellos no tienen elementos para hacer el análisis. ¿Listo? Ok. A los chicos, por favor, no respondan la pregunta. Dejen pasar el tiempo. Ahí se...
Dele mi- Ahora sí vamos con la pregunta número 9. En aras de hacer otra aclaración, ustedes también se dieron cuenta de que cuando apareció la pregunta, ahí sí estaban los elementos completos para hacer el análisis. Realmente no sabemos la situación. Ustedes saben que estas plataformas de alguna u otra manera pues presentan algunas inconsistencias. Entonces acá estamos manejando dos plataformas, una para que se pueda visualizar la información de una manera más amplia en PowerPoint y la otra en Kahoot. La que falló fue la de PowerPoint, que no mostró completamente el dato como se debía haber mostrado, pero en la omisión de la pregunta, pues no va a afectar los puntajes que obtengan los 4 participantes. Gracias, profe. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos encontramos con un pequeño cómic y dice así: es un diálogo que sucede en un contexto escolar, en un aula de clases. La maestra es la que habla en la primera viñeta y ella se dirige a sus estudiantes así: alumnos, hoy voy a conducirlos por la senda del saber. Oh, responde uno de los estudiantes: a ver, Ramírez, ¿cuántas páginas del libro de historia leyó? 62 páginas. Y usted, Santini, 54 páginas. Y usted, Gaturro, ¿cuánto leyó? Pasamos a la penúltima viñeta: 2 renglones. Es que en la senda del saber voy por el carril lento. A. Gaturro se burla de la senda del saber por la que van sus compañeros de curso. B. Gaturro toma la expresión de la profesora y la adapta a su irresponsabilidad. C. Gaturro es un gato que asiste a la escuela y usa uniforme igual que los humanos. D. La profesora cree en lo que Ramírez y Santini le dicen sin comprobar si es cierto. Antes de explicar la opción correcta, felicito a los 4 estudiantes. Definitivamente la expresión con la que inicia la profesora, alumnos, hoy voy a conducirlos por la senda del saber, es clave, es fundamental para llegar a la respuesta correcta. Lo que en realidad busca Gaturro con su afirmación es burlarse, como lo dice en la opción A, es burlarse de la senda del saber por la que van, Gaturro toma la expresión de la profesora y la adapta a su irresponsabilidad. Miremos cómo inicia: es que en la senda del saber, expresión utilizada por la maestra, quiero ir por el carril lento. Y es un carril demasiado lento. Miremos cuántas páginas leen sus compañeros: uno 62, otro 54 y él lleva 2 renglones, ni siquiera una página. Entonces no va lento en la senda del saber, sino exageradamente lento, ¿cierto? Entonces por eso la respuesta correcta es la B. Felicitaciones, niños. Gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, la puntuación entonces queda de la siguiente manera. Josué, 5.980 puntos. Daniel, 4.992. Juan Pablo, 3.998. Sebastián, 2.997. Siguiente pregunta, por favor. Al jurado.
Jurado, ¿vamos bien? Ok, siguiente pregunta. Pregunta 10. La particular fragilidad del modo antiguo de producción está en su relación con la propiedad privada de la tierra. En este caso, el modo feudal, aunque los mismos problemas se habían planteado menos drásticamente en el periodo del desarrollo del modo esclavista, el Estado proporcionó una considerable riqueza a quienes lo controlaban, gracias a la tributación, pero en un sistema económico tan subdesarrollado como el del mundo antiguo, incluso en su mejor momento, no podía hacerse mucho con esta riqueza, salvo colocarla en la tierra. El texto refiere al proceso de la transición de la antigüedad a la Edad Media porque A. Se analiza el sistema de moneda en los dos sistemas de producción. B. Contextualiza la observación de riquezas en el sistema esclavista y feudal. C. Argumenta a favor del aumento de riquezas al controlar el Estado. D. Compara el mercantilismo con el intercambio de bienes y productos agrícolas. Silencio para el tiempo de respuesta. Respuesta correcta, profe. Bueno, acá tenemos la respuesta correcta, la B. El texto claramente nos habla, nos muestra cómo la riqueza generada por el Estado y la producción se terminaba invirtiendo en la tierra, que en esa época era propiedad privada. Por lo cual muestra también cómo había una similitud entre ambos sistemas. Entonces, por eso la opción correcta es la B. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, los puntajes quedan de la siguiente manera. Josué, 6.980. Daniel, 5.990. Juan Pablo, 4.998. Sebastián, 2.997. Dale, sí. De pronto si hay algún momento que el jurado quieran que paremos, entonces nos... Ok. Pregunta número 11. Responde la pregunta de acuerdo con la siguiente información. El planeta enfrenta una crisis ambiental que cada día se hace más evidente. La contaminación del aire, el agua y el suelo afecta no solo a los ecosistemas, sino también a la salud de los seres humanos. Aunque muchas veces se piensa que la responsabilidad es únicamente de los gobiernos o las grandes empresas, cada persona tiene un papel importante en la protección del entorno. Pequeñas acciones cotidianas, como reducir el uso de plásticos, ahorrar agua y energía o separar los residuos, contribuyen a disminuir el impacto negativo en la naturaleza. Estas decisiones, aunque parecen insignificantes, se multiplican cuando muchas personas las practican con constancia. Además, cuidar el medio ambiente no es solo un deber, también es un acto de respeto hacia las generaciones futuras. Lo que se haga o deje de hacer hoy determinará la calidad de vida de quienes habiten el planeta mañana. Por eso, es urgente pasar de la indiferencia a la acción responsable y consciente. ¿Qué se deduce sobre las acciones pequeñas como reciclar o ahorrar el agua? A. Que son útiles si no las realizan muchas personas. A. Que son inútiles si no las realizan muchas personas. B. Que tienen valor solo cuando son impulsadas por los gobiernos. C. Que multiplicadas generan un impacto positivo significativo. D. Que no producen cambios reales en la crisis ambiental.
Definitivamente estos participantes en el área de lenguaje, en comprensión de lectura, están súper bien. Felicitaciones a los 4 antes de conocer en qué tiempo respondió cada uno. Y el texto, para resumir, es una reflexión que nos llama, nos invita a todos a reciclar, a cuidar el agua, a cuidar los recursos naturales. En cada una de las opciones, excepto la C, nos hablan de manera negativa, ¿cierto? Mientras que en la C nos dice que multiplicadas generan un impacto positivo significativo. Miremos, por ejemplo, que son inútiles si no las realizan muchas personas. Descartado totalmente, que tienen valor solo cuando son impulsadas por los gobiernos. Ahora sabemos que hay muchas personas que toman la decisión de empezar a cuidar el planeta, el medio ambiente, así no sea dirigido por los gobiernos. La D, que no producen cambios reales en la crisis ambiental, ¿cierto? Si empezamos desde cero, desde poquito, a cuidar nuestro entorno, en algún momento se ve reflejado de manera positiva. Por eso, la respuesta correcta es la C. Felicitaciones, niños. Muchas gracias, profe. Y queda así la puntuación entonces. Josué, 7.980. Daniel, 6.987. Juan Pablo, 5.998. Sebastián, 3.997. Siguiente pregunta. Le recordamos que son 25 preguntas. Pregunta número 12. Una de las principales ciudades del país tiene un sistema de transporte público que no da abasto para transportar rápidamente a todas las personas que lo utilizan. Como consecuencia, algunos usuarios del sistema de transporte deciden protestar destruyendo buses. La protesta realizada por estos usuarios es adecuada. A. No porque la Constitución Política de Colombia les prohíbe a los ciudadanos todas las manifestaciones de protesta. Sí, porque los buses son bienes públicos y en esa medida les pertenecen a los usuarios. C. No porque a pesar de que tienen derecho a protestar, los usuarios están cometiendo actos de vandalismo que afectan a los demás ciudadanos. D. Sí, porque la Constitución Política de Colombia establece que los ciudadanos tienen derecho a protestar como y cuando deseen. Silencio, por favor. Ya respondieron. Bueno, esta pregunta evalúa competencias ciudadanas. Aunque la Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a protestar, cometer actos como dañar o destruir bienes públicos se convierte en delito de vandalismo. Por eso la opción correcta es la C, no porque a pesar de que tienen derecho a protestar, los usuarios están cometiendo actos de vandalismo que afectan a los demás ciudadanos. Entonces, por esa razón, o sea, deben protestar pero sin destruir. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, profe. Y da la respuesta correcta. Entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Las barras, a ver, yo miro las barras cómo están. Daniel, 7.987. Josué, 7.980. Juan Pablo, 5.998. Sebastián, 3.997. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Laura elabora la siguiente cartelera para mostrar su investigación. Silencio, por favor. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es un error en la cartelera de la investigación realizada? A.
faltan la pregunta de investigación y las conclusiones logradas. B, sobra la descripción del experimento y las gráficas. C, los resultados deben ir antes que el experimento. D, los resultados de una investigación solo pueden ser numéricos. ¿Da la respuesta correcta, profe? Bueno, en este es un método experimental, ¿cierto? Entonces, para hacer todo experimento debemos tener la pregunta de investigación, que es lo que vamos a demostrar. Tenemos que tener la secuencia del experimento, los resultados obtenidos en el experimento y las conclusiones o discusión, ¿listo? Entonces, como podemos ver, de acuerdo a lo que les describí, la cartelera que tiene solamente tiene experimento y resultados. De igual manera, los resultados pueden ser cuantitativos o cualitativos. Entonces podríamos descartar la que dice que solamente puede ser numéricos. No, yo puedo mostrar imágenes y palabras. Entonces, de acuerdo a eso, la respuesta correcta es la A. Falta la pregunta de investigación y las conclusiones logradas. Muchas gracias, profe. Y da la respuesta correcta. Entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Josué, 8.976 puntos. Daniel, 7.987. Juan Pablo, 6.998. Sebastián, 3.997. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 14. Teacher. Completa el texto teniendo en cuenta las palabras dadas. One of the most famous espacio in sport is the FIFA World Cup. It takes espacio every 4 years in different locations, much like the. Aquí no se muestra todo el párrafo. Abajo seguía la palabra the Olympics, ¿sí? Se le hizo pues una corrección, pero creo que el cuadro de texto había que bajarlo un poquito. Entonces, si desean considerarlo, abajo sigue Olympics, que hace referencia a los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Listo, entonces, jurados, ¿qué opinan ustedes? A este párrafo le hace falta una palabra que es olímpicos, pero el resto de la información está. Decir, quedándoselas no afectaría pues como el contenido. O si ustedes deciden, pues se omite. Ok, por orden de los jurados no se evalúa esta pregunta. Entonces la vamos a omitir, chicos, al igual que la otra, no la respondemos, ¿listo? Gracias, profe. Entonces la puntuación continúa igual. Josué, 8.976, Daniel, 7.987, Juan Pablo, 6.998 y Sebastián, 3.997. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. Observa el plan que tiene Eliana para leer un libro. Si leo 15 páginas cada día, leería el libro completo en 8 días. Si Eliana decide leer 40 páginas del libro cada día, ¿cuántos días tendría que leer el libro completo? A, 5, B, 3, C, 25, D, 10. ¿El jurado escuchó?
Profe. Bueno, esta pregunta hace parte del pensamiento numérico y tiene varias formas de abordarse, ¿cierto? La idea pues es como optimizar el tiempo y hacerlo en el mayor tiempo posible. Lo que considero más fácil o más rápido es averiguar el total de páginas del libro, que lo podemos sacar con la expresión que está dentro de la nubecita. Dice que si lee 15 páginas, lee el libro completo en 8 días. 15 por 8 nos daría 120, ¿cierto? Sería el total de páginas del libro. Entonces, en la pregunta dice que si Eliana decide leer 40 páginas cada día, ¿en cuántos días va a leer el libro completo? Pues entonces busquemos dentro de las opciones qué número multiplicado por 40 me da el total de páginas, que en este caso serían 120. Obviamente la opción correcta sería la B, 40 por 3, 120. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Josué, 8.976, Daniel, 8.968, Juan Pablo, 6.998, Sebastián, 3.997. Jurado, ¿continuamos? Continuamos. Ok. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Algunas veces para calentar agua se sumerge un material conductor que está conectado a una fuente de corriente eléctrica. ¿Cómo lo ilustra el dibujo? De acuerdo con el dibujo, es posible calentar el agua de este modo. ¿Por qué? A. El material conductor carga el agua eléctricamente. B. El material conductor le transfiere calor al agua. C. El agua se calienta cuando se sumerge en materiales conductores. D. El agua se comporta como un conductor de la electricidad. Respuesta correcta, la B. Profe. Bueno, en esta pregunta tenemos que mirar la figura que está siendo alusiva directamente al material conductor que estamos utilizando en ese experimento. Entonces, cuando usted utiliza un material conductor, lo que hace es que utiliza una resistencia eléctrica que convierte esa electricidad en calor. La palabra clave ahí decía era cómo se calienta el agua. Entonces, por eso podemos descartar donde dice que el agua es conductor de agua, el material conductor carga el agua eléctricamente. O dice también el agua se calienta cuando se sumerge en materiales conductores. Estamos hablando explícitamente del experimento que está acá, entonces por eso esas se descartan. Entonces la respuesta correcta es el material conductor le transfiere calor al agua. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, la puntuación entonces queda de la siguiente manera. Josué, 9.968, Daniel, 9.968, Juan Pablo, 6.998, Sebastián, 4.994. Vemos que a esta pregunta, al alcance de esta pregunta, hay un empate técnico entre Josué y Daniel, 9.968 puntos, 9.968 puntos. Siguiente pregunta, pregunta número 17. A continuación, se muestran las notas obtenidas por Carlos en su evaluación. Nota 1, 4.4, nota 2, 2.4, nota 3, 3.5, nota 4, signo de interrogación. Carlos necesita que el promedio
en sus evaluaciones sea mínimo de 3.5. ¿Cuál es la mínima calificación que debe de obtener en la nota 4? A, 4.3, B, 4.1, C, 3.7, D, 3.2. Respuesta correcta. Bueno, en esta pregunta, pues sí quiero hacer como una recomendación a los participantes y a los de las próximas categorías, es que nos tomemos el tiempo para hacer las operaciones. Felicito a los dos estudiantes que lo hicieron pues muy rápido, pues tienen un buen manejo de operaciones básicas, pero pues en mi caso no es así, entonces voy a tomar el tiempito para hacerlo, ¿cierto? Entonces, este problema hace parte del pensamiento estadístico y lo que vamos a hacer ahí, como lo dice ahí, es un promedio o media, ¿listo? Dice que el promedio consiste en sumar los datos que se tienen y se divide por la cantidad de datos. Adicional a eso, también tenemos que agregarle la parte de la nota mínima de 3,5, esto lo podemos trabajar como una ecuación, ¿listo? Que sería de la siguiente manera. Primera nota, 4.4, más la segunda nota, 2,4, más la tercera nota, 3,5, más la cuarta nota, que es la que vamos a buscar, debe ser igual a la nota mínima requerida, que es 3,5. Hasta acá tengo un pequeño error, que es que recuerde que sumamos los datos y debemos dividir por la cantidad total de datos, que serían las 4 notas. Aquí vamos a aplicar la propiedad de las ecuaciones de los números reales, entonces este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Entonces nos quedaría 4.4 más 2.4 más 3.5 más la nota que desconocemos y 3.5 por 4 nos daría 14. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar la suma de las notas conocidas. 4.4 más 2.4 más 3.5, esta parte de acá nos daría 10.3. ¿Listo? Más la nota desconocida sería igual a 14. Ahora vamos a aplicar la propiedad de las ecuaciones y vamos a pasar la cantidad que está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos quedaría la nota requerida, la nota que estamos buscando sería igual a 14 menos 10.3 y hacemos esta resta que sería la nota que se requiere para la nota, que sería 3,7. Con respuesta correcta la número C. Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 10.968 puntos. Josué, 9.968. Juan Pablo, 6.998. Sebastián, 5.991. Pregunta número 18. Analiza las siguientes frases. Dime lo que comes y te diré quién eres. Primera, ¿se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? 2, cualquiera que sea la respuesta, sin duda puede hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. 3, ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevar a la boca? 4, dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. El orden correcto de los enunciados es A, 4, 3, 2, 1, B, 1, 2, 4, 3, C, 4, 3, 1, 2, D, 4, 1, 2, 3.
Bueno, para analizar el orden en el que van organizados estas oraciones, acá tenemos un párrafo organizado en 4 oraciones. Vamos a darle el sentido a cada oración porque todas tienen su ubicación y su valor dentro del párrafo, pero está en desorden, ¿cierto? Entonces, la clave para empezar a organizar este párrafo es con la oración número 4. Si vemos la primera, no tendría sentido iniciar con signo de interrogación y después dejar a lo largo del párrafo la afirmación número 4, donde está una afirmación importante que hacen los nutricionistas. Ahora miramos entonces que tampoco tendría sentido empezar cualquiera que sea la respuesta de qué o referente a qué, ¿cierto? Entonces empezamos con la número 4, que es la base. Dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto, punto y seguido. Lo que he trabajado mucho con los niños de séptimo, un conector es clave para continuar la secuencia de lo que se está diciendo. Ahora bien, ¿qué es ahora bien dentro de ese párrafo? Ahora bien es un ¿qué? Un conector. Ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? Vamos a la 1. Seguimos con la misma interrogación. ¿Se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? Esta pregunta es continuación de la oración número 3 y terminamos con la 2. Cualquiera que sea la respuesta, sin dudas puede hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. Por lo tanto, la opción correcta es la C. 4, 3, 1, 2. Muchas gracias, profe. Esa profe nos tiene meditando hoy. Dada la respuesta correcta, entonces, las posiciones quedan en esta pregunta de la siguiente manera. Daniel, 10.968. Josué, 10.965. Juan Pablo, 6.998. Sebastián, 5.991 puntos. Vamos a la pregunta número. Jurado, ¿vamos bien? Jurado, ¿vamos bien? Ok. Pregunta número 19. Lee y responde. El Estado es la unidad de denominación independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo con medios propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. Un grupo al margen de la ley desestabiliza la unidad de denominación del Estado al 2 puntos. A. Ganar popularidad entre la población a la que somete. B. Promover la violencia contra un grupo adversario. C. Asumir funciones exclusivas del Estado en un territorio. D. Garantizar la seguridad legítima en las regiones que domina. Les recordamos a los participantes que pueden utilizar el tiempo completo de los 120 segundos para responder. Respuesta correcta, profe.
Bueno, pues de acuerdo a la definición del texto, el Estado es la unidad de dominación independiente en lo exterior e interior. Eso quiere decir dominación total de un territorio y sus leyes. El Estado tiene dominación total de un territorio y sus leyes. Entonces, cuando un grupo al margen de la ley interviene, por ejemplo, en un territorio, desestabiliza el Estado, ¿por qué? Desestabiliza esta unidad porque está usurpando las funciones que le corresponden legítimamente al Estado. Entonces la opción correcta es la C, asumir funciones exclusivas del Estado en un territorio. Gracias. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 10.968, Josué, 10.965, Juan Pablo, 7.929, Sebastián, 5.991. Siguiente pregunta, pregunta número 20. Teacher Diego. Making a sandwich. My brother likes, aquí está pegada la palabra likes to. My brother likes to add chicken. You can also add vegetables like lettuce and tomato. It is a, espacio, an easy lunch. You can, espacio, your sandwich to school. Option A, delicious, take. Option B, ugly, disgusting. Option C, delicious, sad. Option D, ugly, eat. Ok, aquí hacer un sándwich. Aquí tenemos un tema gustos y preferencia. A mi hermano le gusta agregarle pollo. También puedes agregarle vegetales como lechuga, tomate. It is a, acá tenemos las opciones, delicious, que vendría siendo la correcta, delicioso. Es un almuerzo delicioso y fácil, es decir, de preparar. You can take es llevar el sándwich al colegio, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aplica la B? Porque en la primera opción decimos de que es feo de preparar, es asqueroso, no aplica la opción C. Es delicioso, pero tú lo puedes triste, ahí no conversa para nada en la oración. Y en la opción D dice que es feo y comer. Tú puedes comer sándwich en el colegio, pero aquí en la primera parte, it's a, es feo de preparar, no aplica. Entonces la correcta es la delicioso y lo puedes llevar al colegio. Muchas gracias, profe. Da la respuesta correcta. Entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 11.965. Josué, 11.962. Juan Pablo, 8.929. Sebastián, 5.991. Siguiente pregunta. Entramos entonces en la recta de nuestras últimas 4 preguntas. De nuestras últimas 5 preguntas. Luis preparó una mezcla con agua, alcohol, sal y piedras pequeñas. Recipiente 1. Luego agitó y separó la mezcla con el montaje que se muestra en el siguiente dibujo. De acuerdo con el método de separación que Luis empleó, es correcto afirmar que después de la separación de la mezcla, el papel filtro contiene A, sal y piedras, B, únicamente piedras, C, sal y alcohol, D, únicamente sal.
Profe. Bueno, en este caso vemos un método de separación físico. Podemos ver que el agua y el alcohol se diluyen, ¿cierto? La sal, después de un tiempo considerado, también se disuelve dentro del agua y el alcohol. En cambio, las piedras siempre van a permanecer. Entonces, después de pasarlo por un papel filtro, podemos entonces descartar la C que dice sal y alcohol, porque ya están diluidas en la mezcla. Y la respuesta correcta sería la B, únicamente piedras. Muchas gracias, profe. Da la respuesta correcta, entonces la puntuación es la siguiente. Josué, 12.962. Daniel, 11.965. Juan Pablo, 9.929. Sebastián, 5.991. Juan Pablo acumula una racha de 3 respuestas continuas. Pregunta número 22. Lee y responde. Yo, Cristóbal Colón, salí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, al mando de 3 carabelas. Después de muchas semanas en alta mar, llegamos a una isla que los nativos llamaban Guanani, aunque creíamos que haber llegado a Asia era un nuevo mundo, desconocido para nosotros los europeos. ¿Qué idea principal se puede extraer del texto? A. Colón partió de América hacia Asia. B. La expedición fue dirigida por los indígenas. C. Colón sabía desde el inicio que América existía. B. El viaje de Colón fue un descubrimiento accidental. Profe. Bueno, la clave de esta pregunta, la respuesta está básicamente en la parte final, donde dice, aunque creíamos haber llegado a Asia, era un nuevo mundo, desconocido para nosotros los europeos. Por lo tanto, la opción correcta es, el viaje de Colón fue un descubrimiento accidental. ¿Por qué? Porque pensaron que habían llegado a otra parte y resulta que llegaron a América. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, los resultados quedan así. Josué, 13.962. Daniel, 12.962. Juan Pablo, 9.929. Sebastián, 6.989. Siguiente pregunta, pregunta número 23. Teacher. Lee el siguiente texto y completa con las palabras que hacen falta de acuerdo a las opciones de respuesta. Making a sandwich es como el mismo tema, pero con diferentes situaciones. Making a sandwich is, ahí se fue un poco pegado, pero is very, espacio. First, you need 2 slices of bread. Then you can, espacio, butter on the bread. Option A, difficult, bread. Option B, simple, put. Option C, simple, run. Option D, difficult, jump.
Ok, la respuesta correcta viene siendo la B, que es la que nos brinda un mejor complemento, coherencia y concordancia en este párrafo. Hacer un sándwich es muy simple. Primero necesitas 2 rebanadas de pan, luego tú pones mantequilla sobre el pan. La opción B. En la opción A no aplica porque dice que es muy difícil y al final tenemos el verbo leer. Leer mantequilla no aplica. En la opción C dice es muy simple y tenemos el verbo correr. No aplica porque ese verbo con mantequilla no combina. En la opción D dice es difícil y tenemos el verbo saltar. No aplica, por lo tanto la correcta es la B. Es muy simple y le ponemos mantequilla. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, la puntuación entonces así: Josué, 14.962, Daniel, 13.960, Juan Pablo, 9.929, Sebastián, 7.989. Vamos a la pregunta número 24. En la pregunta número 24 tenemos una analogía, que es una comparación ante unas situaciones que se le presentan a los estudiantes. Opaco es adiáfono. Opaco y diáfono son 2 antónimos que nos presentan, y entonces tenemos las opciones. A. Opaco es a diáfono como traslúcido es a transparente. B. Opaco es a diáfono como viscoso es a líquido. Opaco es a diáfono como áspero es a terso. Opaco es a diáfono como grueso es a impalpable. Muy bien, en esta, la opción correcta es áspero es a terso, porque también son un par de antónimos. Los otros son sinónimos, como por ejemplo en el A, traslúcido y transparente son sinónimos, viscoso y líquido son palabras que no tienen relación una con la otra, lo mismo grueso e impalpable. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera: Josué, 15.962, Daniel, 13.960, Juan Pablo, 10.926, Sebastián, 7.989. Última pregunta, pregunta número 25. En un juego de mesa, Sofía ganó 500 puntos en la primera ronda y 350 en la segunda. En el mismo juego, Verónica ganó 350 puntos en la primera ronda y 500 en la segunda. ¿Cuál propiedad se cumple para que el total de puntos obtenidos por Sofía y Verónica en las 2 rondas sea el mismo? A. La suma de los puntajes más altos es igual a la suma de los puntajes más bajos de cada ronda. B. Ambas participaron en igual cantidad de rondas y ganaron 500 puntos en al menos una de ellas. C. La suma de 500 y 350 es igual a la suma de 350 y 500. D. Cada uno ganó una ronda y perdió otra, y por eso quedaron empatadas.
Bueno, en esta pregunta básicamente lo que vamos a hacer es mirar las condiciones que se nos dan en el ejercicio y compararlas con las opciones de respuesta que nos dan. Acá es importante aclarar que en la pregunta se nos habla de una propiedad. ¿Listo? Esa es como la palabra clave en este ejercicio. Entonces, veamos. Dice que dos personas participaron en unos juegos, ¿cierto? Dice que Sofía ganó 50 puntos en la primera ronda y 350 en la segunda. En el mismo juego, Verónica ganó 350 en la primera y 500 en la segunda. Entonces, la opción A dice, la suma de los puntajes más altos es igual a la suma de los puntajes más bajos. Entonces, los puntajes más altos son 500 para Sofía y 500 para Verónica. Nos daría 1000 la suma, ¿cierto? Y los puntajes más bajos son 350 y 350 que nos darían 700. Entonces, la opción A es descartada, ¿cierto? La opción B, ambas participaron en igual cantidad de rondas, cada una participó 2, hasta ese punto digamos que cumple la primera condición, y ganaron 500 puntos en al menos una de ellas. Listo, es posible pensar que esa es la opción, pero recuerde que la pregunta habla de propiedad. Listo. Dice, la suma de 500 y 350 es igual a la suma de 350 y 500. Si hacemos claridad a la palabra propiedad, esa opción C habla de la propiedad conmutativa de la suma. Por tal razón, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta a esta última pregunta, entonces quedamos de la siguiente manera. Final municipal del Festival del Saber categoría B 2025. Tercer puesto para Juan Pablo, 11.916 puntos. Segundo puesto para Daniel, 14.954. Primer puesto para Josué, 16.962 puntos. Le pedimos el favor entonces a los participantes, por favor nos ponemos de pie. Volteamos hacia el auditorio para que nos entreguen la premiación. Vamos a esperar el podio. Un agradecimiento muy especial a los profes que acompañaron esta categoría, al profe Jorman, a la profe Eliana, a la profe Lidis, al profe Diego, a la profe Ana Milena, mil gracias, al jurado calificador que nos acompañó en esta categoría, señor Werther Guillermo Cano, y a Xiomara Ochoa, nuestra primera gestora municipal, mil gracias por acompañarnos en esta categoría B, que son estudiantes de los grados sexto y séptimo. A los participantes de la institución educativa John F. Kennedy. A Juan Pablo de la vereda La Sonadora y a Sebastián de la vereda El 5. Mil gracias por su participación, por esa valentía, y al igual a los compañeros de la institución educativa Fe Gómez, José Daniel Ríos Pulgarín y Josué Muñoz Quintero. Con una puntuación de 9.929 puntos, representando a la institución educativa
John F. Kennedy, sede el 5. Recibe en el cuarto puesto, recibe un reconocimiento de 100.000 pesos en efectivo para Sebastián Marín de la vereda El 5. Un aplauso para él, por favor, a Sebastián. En el tercer puesto, con una puntuación de 11.916 puntos, de la institución educativa John F. Kennedy, de la vereda La Sonadora, recibe reconocimiento de 200.000 pesos en efectivo, Juan Pablo. Un aplauso para Juan Pablo. Y recibe también su trofeo que lo acredita en este tercer lugar. De la institución educativa F. Gómez, con un puntaje de 14.954 puntos, recibe reconocimiento de 400.000 en efectivo y el trofeo que lo acredita en el segundo lugar de esta final municipal del Festival del Saber para José Daniel Ríos Pulgarín. De la institución educativa F. Gómez, con una puntuación de 16.962 puntos, recibe un estímulo de 600.000 pesos en efectivo y el trofeo que lo acredita en el primer lugar de esta categoría B para Josué Muñoz Quintero. Mil gracias.